Economista, Larry, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, sí lo escucho. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días a la audiencia Gracias. también. Gracias, economista, por atender nuestro llamado, por participar con nosotros, particularmente para entender desde el punto de vista económico cómo está el asunto, porque podemos hablar de mucha política y todo, pero hay un tema fundamental que es lo económico. Y quiero empezar por ahí, Larry. ¿Cómo recibe el próximo presidente, cómo ve el panorama el próximo presidente en lo económico al Ecuador? Bienvenido. Va a recibir una economía en desaceleración, posiblemente cierre con un crecimiento pequeño del 2%. Se comienzan, por ejemplo, a deteriorar los indicadores sociales, está comenzando a subir la pobreza extrema, la pobreza por ingresos también. El tema de la desigualdad comienza de alguna otra forma también a incrementarse. Y eso es lo que prácticamente va a recibir el próximo gobierno. Por ejemplo, la reducción de exportaciones también petroleras. Eso es terrible. Uh -huh. Entonces, ya comienza, por ejemplo, la recaudación tributaria a recaudarse cada vez menos. Claro. Y la situación fiscal para el próximo año se complica dependiendo mucho del tema del fenómeno del niño, ¿no? Ok. Si la intensidad del fenómeno del niño golpea fuerte al país, yo creo que el próximo año habrá recesión económica. Chútica. Recesión económica para quienes no somos entendidos, ¿qué significa? Recesión económica significa que se va a incrementar la tasa de desempleo, va a haber más informalidad, prácticamente también los productos se van a encarecer. Uh -huh. Eh, ya en este momento los alimentos han subido de precios Así es. por el asunto de la escasa producción. Pero imagínense un fenómeno de niño que inunde Claro. prácticamente todo el litoral ecuatoriano, la escasez de producto va a ser terrible y eso va a generar un aumento de los precios y eso va a golpear directamente la economía popular, ¿no? La Claro. economía de la gente. Entonces, eso es lo que prácticamente eh, se podría dar el próximo año. Imagínense si no tienen la fuerza, y me refiero específicamente a los recursos económicos para afrontar esto, el asunto se puede alargar esta situación durante prácticamente todo el 2024, ¿no? Larry, ¿Lazo puede hacer algo o ya el PANA definitivamente está fuera de acción en estos meses? Porque hay algo cierto, sea cual sea el presidente, Lazo ya no va a estar. ¿Puede hacer algo o ya está fuera de tiempo? O sea, puede dejar de alguna otra forma un fondo de recursos para poder atender esta emergencia. Tengo entendido que el ministro de Economía ha dicho que hay líneas contingentes, o sea, preacuerdos de préstamo para que sean utilizados por este gobierno, porque esto se puede adelantar. Hay que ver, algunos han dicho que va a empezar en noviembre, otros dicen que va a empezar en diciembre. Eso no lo sabemos, la naturaleza es impredecible, Uh -huh. pero tiene que dejar los recursos, porque si no deja los recursos, imagínense el gobierno que recién se sienta a buscar recursos vía deuda, comenzar a solicitar créditos al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para poder atender esto, o si Claro, no, va a tener que recurrir al tema de incremento de impuestos, ¿no? claro. Entonces, por eso digo, tiene que dejar las condiciones, aunque sea para que el próximo gobierno utilice esas líneas contingentes para poder atender la emergencia de forma inmediata, ¿no? ¿Y usted, Larry, ha tenido algún tipo de información si es que realmente esto está ocurriendo desde el gobierno nacional o definitivamente ya ni se interesa el gobierno por hacer algo parecido? De las declaraciones del ministro de Economía ha dicho que ha conseguido por ahí dos líneas de financiamiento, o sea, son preacuerdos de crédito. Uno Ya. creo que era con el BID y creo que el otro era ya con la CAF, tengo entendido, pero creo que entre los dos llega a unos 300 millones de dólares más o menos. Pero el tema, dicen los expertos, que la intensidad del fenómeno del niño para el Ecuador va a ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, se necesita más o menos 1.500 millones de dólares para poder atender la emergencia. Chútica, eso es Entonces, bastante dinero, es claro. bastante dinero, es Claro. bastante dinero. Mírese lo que pasó en la década de los 80, la década de los 90, con los dos fenómenos del niño. Causaron daños y pérdidas por aproximadamente el uno por 1.500 millones de dólares y el segundo, que fue en la década de los 90, por 3.000 millones de dólares. Dios Y este santo. más o menos se avecina unas pérdidas, daños y pérdidas por aproximadamente, este fenómeno del niño, por pérdidas de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Entonces se necesita atender de manera urgente temas de salud, brigadas para Claro. poder el asunto de los albergues, el asunto del mantenimiento de las carreteras, o sea, se necesita fuertes recursos para poder atender este fenómeno, pero parece que los candidatos, y ahí es donde yo estoy viendo y escuchando, están más concentrados en el tema de seguridad, que me parece que es lo que le preocupa a los ciudadanos, pero todavía
no estamos viendo la magnitud que podría generar el fenómeno del Niño para Larry, finales de este año. eso pasa porque parece que tenemos una mala costumbre de, por ejemplo, no parar bola a lo que no pasa, ¿no? Entonces como que la Así es. prevención no está dentro de nuestra mente, ¿no? Y tienes razón, todo el mundo, la seguridad, y es verdad, obviamente estamos inseguros, muertes, sicariatos y todo eso, pero como que tenemos esa mala costumbre, Larry, de, bueno, como dicen que el fenómeno del Niño, pero todavía no pasa, así que mientras no pasa, yo no hago nada, y eso es un error. Actuamos post-eventos. Sí, o cuando ya Mire está el ahí. ciclón, mire el ciclón Yaku en Perú. Inundó por prácticamente una semana el norte de Perú. Mire lo que pasó en Chile. Ujú, Prácticamente generó pérdidas por más o menos 200 millones de dólares. Lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en China, lo que está pasando en la India, o lo que pasó en España hace ujú. aproximadamente algunas semanas. Entonces, imagínense si la intensidad de las lluvias fuera por 2 meses consecutivos. Dios santo, El tema es grave, claro. pero veo que no hay una preocupación, creo que no ven todavía la intensidad y eso es lo que de alguna otra forma me preocupa porque miles de pérdidas se pueden dar, negocios que se pueden cerrar, personas que quedan en desempleo y también se pueden perder vidas humanas, ¿no? Eso es lo más lamentable que podría ocurrir. Larry, en este tema puntual donde mencionas que es importante tener ya, por decirte, la capacidad de reacción frente a un fenómeno del Niño que ya nos avisan que va a ser, es decir, hay las alertas. ¿Cuán importante es, Larry, en esta transición política tener políticos, candidatos comprometidos que trabajen desde el primer día? O sea, te lo consulto desde tu punto de vista. ¿Cuán importante es la experiencia en la gestión pública de los candidatos para afrontar esto? Porque en criollo no van a tener el chance o el tiempo para, ay, qué lindo, viva, bravo, presidente, sino trabajar desde el primer día. Así, dependerá mucho de los equipos, dependerá mucho de los equipos. Va a pesar mucho aquí el tema de la experiencia, yo creo que eso es indudable, yo creo que hay que recurrir a gente con experiencia en temas de desastres naturales, temas también el equipo económico va a tener que una ardua tarea en estabilizar las finanzas públicas y también tratar de conseguir puentes de financiamiento, Uh ¿no? -huh. Entonces va a pesar justamente el tema de la experiencia, pero también creo que el asunto de dar una apertura, porque esto también yo creo que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que Claro. estamos viendo a lo largo de varias economías en el mundo. El tema de la apertura a la iniciativa privada va a ser crucial. Ya. Yo creo que el tema de solamente depender de la inversión pública para nuestro desarrollo, yo creo que llegamos a un momento que ya prácticamente ese modelo se está agotando, ¿no? Obviamente no quiero decir que no va a haber inversión pública, va a haber, pero para generar mayor crecimiento va a requerir de justamente esa inversión nacional, también esa inversión extranjera. Claro. Pero ahí dependerá mucho del Frente de Relaciones Exteriores, Cancillería, Ministerio de Producción y Comercio Exterior, para justamente con el Ministerio de Economía tratar de generar un plan. Insisto, no solamente va a depender de la inversión pública, sino también va a ser crucial el tema de la inversión privada. Claro, y Larry, por ejemplo, ¿cómo conquistas a esa inversión privada? Que ese es un tema, porque por ejemplo, perdón, si hablamos de inversión pública, no digo que sea rápido, pero por decirte, cualquier candidato que sea, bueno, Luis haya dicho que quiere hacer esto, Daniel también, bueno, pueden agarrar un presupuesto y endeudarse y dice, bueno, voy a construir esto, voy a tener el contingente para esto, y es como una plata. ¿Cómo se conquista a un inversionista extranjero, o una inversión de fuera, o una inversión privada? Con un gobierno o con una presidencia o con un país que genera todavía mucho terror y miedo por todo lo que pasa en términos de inseguridad, ¿no? A ver, yo creo que hay que establecer prioridades, ¿no? Ya. Mire, hay casos, uno, República Dominicana, ¿no? Una economía prácticamente que ya tiene un PIB per cápita de $9,000. Nosotros es de más o menos 6,000. Y ha tenido un nivel de crecimiento durante los últimos 10 años promedio del 7%. Ya. Está ahí, en Centroamérica, nadie le para bola. Entonces, ellos apostaron a reformas, especialmente en lo que tiene que ver con la agricultura. Nuestra agricultura, lastimosamente, hay un estancamiento, prácticamente, no hay una mirada hacia el campo. El tema de la industria, acabo de ver las cifras de los industriales, ven con pesimismo lo que pueda pasar sobre su sector en los próximos meses. Chutique. Y el tema del turismo. Entonces, el tema del turismo también está ahí, pero para impulsar el turismo hay que combatir el tema de inseguridad. Por Y ahí supuesto. sí viene el tema de la inversión pública para generar las condiciones a nivel de infraestructura
para que se pueda generar divisa. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la iniciativa privada, sin perjuicio que, por ejemplo, ya dependerá también del próximo gobierno generar reformas al Código Orgánico de la Producción para establecer el asunto de las zonas francas orientales de exportación. Yo creo que eso va a ser crucial. China lo tiene aproximadamente 15 zonas especiales de desarrollo orientadas a las exportaciones. Creo que tiene un poco más, pero creo que es 15, lo mínimo. Entonces nosotros no tenemos más allá de 4, ¿no? Pero están enfocados al aeropuerto, perdón, al puerto de Aguas Profundas, por ahí, a los puertos de Guayaquil, que están por el Golfo, y creo que para de contar los 2 aeropuertos. Entonces, ¿qué eso es otras lo que cosas se tenemos. podrían ampliar en esas zonas francas, Larry? ¿Qué se puede hacer en zonas O sea, francas? ¿qué otro tipo de actividad se puede ampliar? A ver, se puede ampliar tema logística, la industria orientada a la exportación, cierto sector agrícola con productos que vayan a generar y ganar mercado, por ejemplo, el tema de la pitahaya, y creo que va a ser uno de los productos, si le pone mayor atención, que va a generar millones de dólares en el largo plazo. El tema del turismo también yo creo que es importante, y el asunto del sistema financiero. Aquí sí yo creo que la única manera para que tengamos recursos hay que establecer zonas de libre comercio en el tema financiero. Entonces hay que hacer reformas para que venga la banca internacional y compita con la banca local. Y es la única manera para que la tasa de interés, que es el precio del dinero, baje. Pero obviamente el Banco Central tiene sus atribuciones. En caso de que se necesite hacer una revisión de la tasa de interés, lo puede hacer por mandato constitucional. Pero ese yo creo que es la visión que debe tener todo gobierno. Nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a otras economías, por ejemplo, con respecto a Panamá. Panamá tiene un sistema financiero y tiene el Canal de Panamá. Nosotros tenemos la agricultura, tenemos la industria, tenemos, por ejemplo, el tema del turismo. O sea, tenemos algunas actividades potentes que, con la medida que se establezcan reformas de mercado, yo creo que podemos, de alguna otra forma, generar crecimiento. Pero ojo, la única diferencia, y esto creo que para que esto realmente mejore las condiciones del país y no se prolongue la desigualdad, el Estado tiene que tener una participación muy importante. Claro, por una supuesto. participación muy importante con inversiones en educación, con inversiones en salud y con inversiones en el sistema universitario. Yo creo que por ahí es el rol clave del gobierno, y yo creo que mientras se combine eso, el tema de la iniciativa privada y el rol activo del Estado, las cosas pueden pueden mejorar con respecto a la calidad de vida de los ecuatorianos. No, totalmente de acuerdo, Larry. Yo creo que eso es importante, que el gobierno no se descuide de esos asuntos que hoy lo vemos ahí descuidado. Larry, una cosita. Lazo ha intentado hacer esto de las zonas. ¿Por qué no ha logrado cuajar el tema de las zonas francas? Ayúdanos con esa explicación, si es que no lo plantean bien o es un mero tema de oposición política en ciertos casos. A ver, las zonas francas nunca tuvieron una especie de rechazo por parte de los grupos políticos. El asunto que me acuerdo que en el proyecto de ley, no en el decreto de ley, el último no, porque lo considero que no era urgente, pero en el por eso lo rechazaron. Claro, ahí se metió temas de prácticamente generar inversiones extranjeras en los sectores estratégicos. Y hasta cierto punto era inconstitucional. O sea, bacán. Por eso que fue rechazado el proyecto de ley por parte de la Asamblea. Porque quería que, por ejemplo, la inversión extranjera directa vaya a los temas, por ejemplo, petroleros, ignorando las disposiciones constitucionales. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Si hay que buscar la inversión extranjera directa, dejen los sectores estratégicos ahí. Que de acuerdo a la Constitución, yo creo que puede ser complementaria. El órgano rector para hacer las inversiones tiene que ser Petroecuador. Pero miremos otros sectores. Claro. Yo le mencioné turismo, le mencioné agricultura. O sea, hay mucho por trabajar. El tema es que por eso que aquí las cosas se confunden. Y a veces perdemos el enfoque, y por eso que obviamente ese proyecto de ley fue rechazado, ¿no? Porque también en la disposición constitucional se decía que esas inversiones extranjeras tienen que ser complementarias a la inversión nacional. Entonces, si no son complementarias, también es inconstitucional, son rechazados. Por eso digo, hay que establecer mecanismos de base
a la norma constitucional y también a lo que dice la ley. Jimmy, quiero aprovechar contigo para hablar sobre un asunto que estaba chequeando que ponías, y era sobre el uso de las tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, la big data y el internet de las cosas. Mencionabas un poco el tema de que esto es realmente importante, que el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos ya lo tomen en cuenta. Cuéntanos un poco de esto, Larry. Porque ha bajado los niveles de productividad de la agricultura. Con respecto a los países de la región andina, nosotros tenemos una baja productividad en la agricultura. ¿Qué significa una baja productividad en la agricultura? Que estamos produciendo menos con las mismas personas, con el mismo capital. Entonces, y eso se corrobora por lo que le acabé de decir hace algunos minutos, de un abandono al agro. Por supuesto. Entonces, la agricultura debe ser política de Estado. ¿Que hay que incorporar la tecnología? Sí. Porque si no, mire, si tuviéramos la tecnología, hubiéramos, de alguna otra forma, prevenido y actuado de mejor manera cuando nos cayó la mancha blanca durante la década de los 80 y los 90, con respecto al camarón. Yo creo que en ese sentido ya el camarón ya un poco han entendido y han hecho inversiones, ¿no? En ese sentido. Pero en la agricultura muy poco se ha hecho. Entonces, tema de inteligencia artificial, tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el blockchain, va a servir un poco para mapear, para detectar enfermedades, para generar mejoras en lo que tiene que ver con la calidad del riego. O sea, hay que saber aprovechar los recursos, ¿no? Por supuesto. Y esto de alguna otra forma puede generar una mejora en la producción. Nosotros estamos, que nuestros agricultores tengan esta tecnología, obviamente entregada por el Estado. Yo creo que puede haber un gran avance en ese sentido. ¿Estamos retrasados en ese sentido, Larry, de la tecnología dentro de la producción nacional? Sí. Estamos un poco retrasados, especialmente en el tema agrícola. Yo creo que falta mucho por trabajar en ese sentido. Ya países de Centroamérica están trabajando en esa línea, por ejemplo Costa Rica, por eso que ha mejorado la productividad del banano. Y nosotros todavía estamos bajo el mecanismo tradicional del siglo anterior. Entonces, yo creo que aquí la iniciativa privada va a tener que hacer las inversiones. El Estado también puede hacer un acompañamiento y dar cierto financiamiento para lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías, pero es algo que es inevitable y que tarde o temprano tendrá que ser implementado en el país, pero de alguna otra forma tiene que ser política de Estado. Por supuesto, no podemos rehuir a la tecnología, no podemos seguir enclaustrados ahí en una cueva. En ese mismo ritmo, Larry, no sé si tenga que ver con el blockchain, pero yo he escuchado este término, la verdad que no soy muy experto en el asunto, pero yo lo he escuchado mucho con el tema del dinero electrónico. ¿Qué pasa con el término? ¿Qué pasa con el dinero electrónico? ¿Y por qué siempre se relaciona, insisto, no sé si políticamente, con el tema de la desdolarización? ¿Es real este mito de que si vamos al dinero electrónico desdolarizamos, Larry? A ver, voy a ser sincero, y eso lo dice la Constitución. La Constitución habla de una política monetaria. O sea, yo creo que el espíritu de la Constitución es que en el futuro tengamos moneda nacional. Ese es el espíritu de la Constitución. Solamente está el tema del dólar en el asunto del Código Orgánico Monetario y Financiero. Con una reforma legal, cambian el nombre de dólar a otro nombre, automáticamente se desdolariza desde el punto de vista legal. Ya. Ahora, a ver, yo creo que el asunto radica que ¿por qué entramos a la dolarización? Ya. Entonces, al inicio fueron por la situación económica y la gente un poco por refugiarse comenzó a irse por el dólar, a tratar de refugiar su capacidad adquisitiva en una moneda dura. Entonces, para que la moneda realmente sea aceptada en un país, tiene que cumplir tres condiciones. Que la moneda sea como medio de cambio, o sea, que sirva para realizar la compra y venta de cosas. Segundo, como unidad de cuenta, o sea, que todo lo podamos de alguna otra forma fijar en dólares, y eso pasa en el Ecuador. Sí. Y también como reserva de valor. Yo creo que este asunto de la reserva de valor, de alguna otra forma, impulsa el ahorro. Entonces, si cumplen esas tres condiciones, esa moneda será totalmente aceptada. Ahora, el dinero electrónico, a ver, nosotros no tenemos capacidad de poder emitir moneda. Eso es claro. Partiendo por ahí. No imprimimos dólares. No podemos. Y el único dinero electrónico
que algún día logremos adoptar será lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos con el dólar digital. Ok. Porque ellos también están en esa onda de sacar los dólares físicos e impulsar el dólar digital. También lo está Entonces, haciendo de esa Estados manera, Unidos. claro, y de esa manera nosotros podemos hacer esa misma conversión, sacar los dólares físicos y adoptar el dólar digital, pero obviamente con la coordinación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cualquier otra moneda que se quiera crear en el país, lo único que puede generar es incertidumbre. Ok, Yo creo que el tema monetario hay que tener mucho cuidado. claro. Primero hay que decirle a la gente si realmente lo necesita. Y ahí es donde yo digo, ¿no? Tiene que cumplir las tres condiciones, las tres funciones de la moneda. Entonces, si la gente lo acepta, bienvenido sea. Pero si no lo acepta, ¿para qué insistir sobre lo mismo? Entonces, Larry, yo creo que es un tema de un error que podría darse si en caso se llega a impulsar un dinero electrónico de manera coercitiva. Yo creo que este tema no debe ir por ese camino. claro. Larry, una pregunta en este asunto porque puede que se genere confusión. ¿Es la diferencia o cuál es la diferencia entre un dinero electrónico, como tú lo decías, con una etiqueta, con un nombre, o el dinero electrónico que ya lo usamos en el sentido de no emitir dólares? Por ejemplo, la tarjeta de crédito o las aplicaciones que hoy hay varios bancos que impulsan, pero siguiendo con el dólar. Eso me gustaría entender la diferencia, porque de una u otra manera, si hablamos de dinero electrónico, por ejemplo, particularmente yo casi que ya todo lo hago por transferencia o tengo la tarjeta de débito y ya no uso, a no ser que tengan que ir al mercado, ¿no? Claro, el tema de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito va respaldado en función de lo que usted, primero, la tarjeta de débito en función de lo que usted tiene en la cuenta, Total. y es por iniciativa privada. El tema de la tarjeta de crédito es una extensión de un crédito que hace el sistema financiero. Entonces, eso es dinero electrónico, no es dinero electrónico. Ah, ok. Dinero electrónico es la creación de Ok. una moneda de carácter digital. Entonces, eso ahí puede ser una billetera móvil, entonces, pero que está respaldados en dólares. Ok, perfecto. Entonces, eso ahí está orientado por el sector privado, con la supervisión de las entidades de control estatal, sea la Superintendencia de Bancos, sea el Banco Central, sea la Junta de la Política y Regulación Financiera. Perfecto. Entonces, eso hay que establecer esa diferencia. Entonces, nosotros lo que tenemos son billeteras electrónicas orientadas por el sector privado, pero obviamente respaldados en una capacidad de pago y también en dinero físico que está depositado en el sistema financiero. Ok. Pero insisto, eso es a nivel privado. Ya a nivel público, en el tema del Banco Central, o sea, el asunto es que si el Banco Central se manejara de manera técnica y no política, cualquier tipo de reforma pudiera funcionar. Claro. Pero cuando se utiliza de manera política antes que técnica y se comienzan a despilfarrar los recursos que están en el Banco Central, comienzan los problemas. Ujú. Por eso, por ejemplo, dolarizamos por errores del Banco Central en complicidad también con el sistema financiero privado, en donde se liberalizaron los controles. Sí, 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 es Pero por cierto. eso digo, o sea, Latinoamérica tiene un problema central. Abusan un poco del asunto monetario. Ya. Y eso hace que, por ejemplo, la gente se ponga nerviosa y comienza a refugiarse en moneda dura. Está pasando en Argentina, está pasando en Argentina, está pasando en Bolivia también. Entonces, yo creo que los políticos deben entender que el tema de la moneda es un tema casi sagrado. Ujú. Que no deben tocarlo, déjenlo tranquilo, porque eso de alguna otra forma la gente reacciona en función de su capacidad adquisitiva. Por Entonces, en la supuesto. medida que, por ejemplo, la gente no se preocupe y sepa que esa moneda que tiene va a servir para pagar en el largo plazo, las cosas van a funcionar bien. Claro. Pero cuando comienzan a generar cambios artificiales que generen, imagínense, inflación, devaluación, lastimosamente eso genera nerviosismo y la gente busca o, refugiarse en monedas duras, ¿no? Por eso digo, la única manera de desdolarizar, estimado Nelson, la única manera de dolarizar es cuando la misma gente pierda la confianza en el dólar. No Y tiene es que venir de disposición el Estado. perfecto, Larry, muy bien. Y eso también es culpa de los políticos que nos generan ese terror también a veces, ¿no? O sea, nos generan ese miedo. Pero por el momento la gente está muy contenta con el dólar, así que, como usted decía, Larry, mejor no se metan en esos asuntos y dejen tranquilo el tema del dólar. Larry, el Yasuní, esos cientos, miles y millones de dólares que no va a recibir el país,
cómo va a afectar al presupuesto y qué alternativas tendría el nuevo gobierno para recuperar esa plata. Bueno, ahí hay dos impactos, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con la elaboración de esa consulta porque a veces cuando se toman decisiones no se ven los impactos económicos y sociales, ¿no? Y en ese tema hay dos problemas. Uno, el problema menor, ¿no? Menos recursos al presupuesto, más o menos 300, 400 millones. Eso se puede revisar con hacer ajustes al presupuesto. Ya. El impacto mayor es que nosotros exportamos petróleo y más o menos habrá una reducción de 1.500 millones en exportaciones petroleras. Y ojo, no es que solamente en los 1.500 millones, sino que esa reducción tiene un impacto multiplicador en la economía. Entonces, por 3 o por 4 depende mucho de cómo sea la velocidad, en este caso, del dinero, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense 1.500 multiplicado por 3. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares que afectan a la actividad económica. Afectan a la actividad económica. Porque no es que el petróleo o lo que se está explotando en el Yasuní solamente es tema de inversión pública. Hay un encadenamiento productivo, Claro. comercial, en ese sentido. Entonces, imagínense tratar de compensar eso. Va a ser un poco difícil, pero ahí yo siempre he dicho, ¿no? El próximo gobierno tendrá que firmar el acuerdo comercial con China y el acuerdo comercial con Corea del Sur para tratar que si se nos reduce la exportación petrolera, incrementar la exportación no petrolera y compensar. Perfecto. Entonces, es la única manera, no le veo más, de tratar de mitigar el impacto de lo que fue la consulta popular, pero insisto, yo creo que antes de hacer este tipo de consultas se debe ver con mayor profundidad los impactos sociales, los impactos económicos. Y, y, Ojalá que y, ya no sigan promoviendo más consultas para seguir cerrando los pozos petroleros. eh, Cuidado, y de nada, nos generan Larry, un problema mayor, ¿no? lo A lo futuro. más irónico es que la consulta pierde en las provincias donde está el pozo. Eso es lo más irónico. Ahí la gente le dijo no, querían seguir con el trabajo porque todos trabajaban ahí y la verdad que estaban. Yo entrevisté incluso a quienes trabajan dentro de los trabajadores, el sindicato, y decían que ellos incluso mitigan en lo más que pueden el problema de la naturaleza. Pero bueno, está ahí. Larry, una consulta final. Luisa González ha dicho que va a utilizar parte de la reserva internacional. Te consulto, ¿es viable? Legalmente hoy no, porque existen tres candados legales, reformas a la ley de fomento productivo, ley de ordenamiento de las finanzas públicas y la ley de defensa de la organización. Ya. Entonces no lo puedo utilizar hoy, salvo que tenga una mayoría en la asamblea Mm, y establezcan reformas legales ujú. para que pueda de alguna otra forma el Banco Central prestarle recursos al gobierno y el gobierno puede utilizar esos recursos para el desarrollo nacional. Y si Pero pudiendo insisto, hacerlo, lo hace, ¿existiría algún riesgo de que nos vayamos a la crisis extrema? Porque ella ha dicho, no voy a tomar todo, voy a tomar una parte. el tema es que, a ver, usted obtiene un préstamo del Banco Central y los préstamos hay que pagarlos. Claro. Si no los paga o los paga con papeles, va a generar iliquidez en el Banco Central. Que, insisto, esas reservas internacionales tratan de respaldar los pasivos monetarios, ¿no? Me refiero específicamente a las reservas bancarias. Ujú. Entonces, en la medida que, por ejemplo, exista ese compromiso, yo creo que no estaría, eh, digámoslo de alguna manera, en riesgo, ¿no? Pero el asunto es que ya lo han hecho y lastimosamente hay una deuda por parte del gobierno al Banco Central de aproximadamente 7.000 millones de dólares, ¿no? Y Claro. eso lastimosamente se puede incrementar por el tema de incumplimiento del gobierno ante el Banco Central. O sea, es algo que puede generar incertidumbre también. Larry, muchísimas gracias, amigo, por siempre estar con nosotros, darnos luces en temas que realmente a veces se dejan pasar por la calentura de todo lo que se habla mediáticamente, pero que es importante. La economía y todo lo que tiene que hacer el gobierno en tan poco tiempo. Larry, tus palabras para despedirnos. Gracias por la entrevista. Lo único que le puedo decir a la ciudadanía es que hay que tomar las alertas
lo que se viene el próximo año es un año complicado. Así es. Esperemos que la intensidad del fenómeno del Niño realmente no sea tan fuerte, pero según las previsiones de los expertos en meteorología, la intensidad de las lluvias va a ser, lastimosamente, va a tener un gran impacto y hay que tener las precauciones. Ujú. Entonces, y también tratar en estas elecciones que se vienen, ya la segunda vuelta, votar por el candidato que ustedes consideren, ¿no? Claro, eso ya es Que cuestión de... realmente le pueda resolver los problemas. Ya decidió Que a su la voto, larga esa Larry. es la intención. Si no Te quiere, cuento que no lo todavía diga. Si no quiere, no lo diga. no he decidido todavía porque hay algunas cosas que todavía no me generan certidumbre. O sea, yo quiero ver realmente cómo va a ser el plan con el fenómeno del niño, es uno de los temas que van a ser Claro. cruciales. Yo sé que el tema de seguridad es un tema que ya tienen avanzado los candidatos, pero tema económico yo creo que muy poco se ha desarrollado. Sí, sí, sí. Se habla muy Es un poco. tema que muy poco se ha desarrollado y a estas alturas yo creo que embarcarse a decir voten por tal candidato mientras no exista una profundización de su propuesta de campaña, yo creo que sería un error. Yo creo que hay que esperar y ver el desarrollo de las propuestas y más que todo, porque aquí están metidos seres humanos, ¿no? Ujú, O sea, hay una informalidad que tiene que ser resuelta con ujú. empleo adecuado, hay desempleo que tiene que ser resuelto, hay que resolver temas de inmigraciones. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades en el Ecuador, o sea, hay que generar las condiciones. Y en la medida que los candidatos vayan desarrollando eso, yo creo que ya podría ir definiendo mi voto. Muy bien, Larry. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chao. Gracias, un abrazo.